Shalom, amados hermanos. Es un privilegio de parte de nuestro Señor el poder estar una vez más en una grabación con ustedes. Por motivos de salud no he podido transmitir, no he podido subir ninguna grabación, pero hoy, gracias a nuestro Abacadosh, se nos ha dado la oportunidad nuevamente de poder llegar hasta ustedes. Vamos a seguir, hermanos, con las enseñanzas que hemos estado desarrollando acerca del apóstol Pablo y la ley. Y espero, hermano, que esta enseñanza sea de mucha bendición para sus vidas. Vamos a elevar palabras de gratitud a nuestro Señor, palabras de oración, para que sea Él dirigiendo este tiempo. Amado Abacadosh, te damos gracias, Padre Celestial, por el privilegio tan hermoso que nos concede el Señor de estar un día más en una grabación más, Señor, de este canal Panes sin Levadura. Esperando, Señor, que tú, por medio de tu Ruach HaKodesh, dirijas nuestra vida hacia toda verdad, que nosotros podamos abrir nuestro corazón y que tu palabra haya cabida en cada uno de nosotros, Señor, para que cada uno de nosotros podamos aprender, Señor, a caminar en este camino que tú trazaste para cada uno de nosotros. Bendito es tu nombre, Abacadosh, por los siglos de los siglos. Gracias por este tiempo en tu presencia, por este tiempo de enseñanza. Bendice cada hermano, cada hermana que va a escuchar esta enseñanza de tu palabra. Todo lo pedimos en el nombre maravilloso de tu amado Hijo Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy seguiremos, hermanos, con ese tema que estamos desarrollando, que pusimos por título El apóstol Pablo y la ley. Esperando, hermanos, que esta enseñanza, a lo largo de estas 3 enseñanzas que ya hemos impartido, y esta enseñanza que es la parte número 4 de esta serie de enseñanzas, sean de mucha bendición para su vida y que usted haya podido aprender, hermano, lo que la palabra del Señor nos enseña, por medio del contexto escritural y también por el contexto histórico de las cosas que el apóstol Pablo escribió a las iglesias, a las diferentes iglesias en aquel tiempo, hace casi ya 2000 años. Para nosotros es un privilegio, hermano, el poder compartir con usted la bendita palabra de nuestro Señor. Ya el Señor ha abierto puertas para que tanto usted como yo podamos aprender la palabra de nuestro Señor. Quiero seguir, hermano, con ese tema. Quiero que vayamos allá a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 17 al versículo 29. Romanos capítulo 2, versículo 17 al versículo 29. Gloria a nuestro Padre Celestial. La palabra la leemos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Yeshua. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Por título, la Reina Valera 1960 tiene Los judíos y la ley. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Yeshua y dice: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Elohim y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Elohim. Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Hermosa esta porción de la palabra, hermano, donde el apóstol Pablo
les escribe a los hermanos en Roma acerca de lo que es verdaderamente ser un descendiente de Israel, porque los judíos en este tiempo, los judíos eran los descendientes de Israel. Ahora, ¿qué era un judío de la época? Vamos a hablar un poquito de eso, de qué era un judío en aquella época, porque judío no solamente es alguien que nace en el territorio de Judea, sino que también puede ser un judío aquel que se ha convertido al judaísmo, aquel que ya, como lo vimos en la enseñanza pasada, ha hecho la circuncisión de conversión. Esa persona se convierte en un judío por conversión. Ya puede ser gentil, pero al hacerse la circuncisión del corazón y hacer los demás rituales de conversión, este gentil, se convierte en un judío convertido. No es que tenga descendencia judía, sino que es un judío convertido. Ahora bien, hay que poner de antemano quiénes son los que reciben esta carta del apóstol Pablo. La carta del apóstol Pablo la reciben los hermanos que están en Roma, pero ¿quiénes son los que conforman esa comunidad de creyentes en Roma? Porque el apóstol Pablo les escribe a los creyentes en Roma, o sea, aquellos que habían creído en el mensaje de nuestro Señor Yeshua. Pero ¿quiénes forman parte de esos creyentes que están en Roma, a los cuales el apóstol Pablo les está escribiendo esta carta? Ese grupo está compuesto, esa comunidad de creyentes está compuesta por judíos de nacimiento que han creído en el Mesías Yeshua, también por judíos que se han convertido al judaísmo, o sea, gentiles que se han convertido al judaísmo, por lo tanto hoy son judíos, y también los diferentes grupos de gentiles que habitaban en Roma, que también habían creído en el Mesías Yeshua. A ellos va dirigida la carta. Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de judíos, no simplemente te está refiriendo a aquellos que son descendientes según la carne del territorio de Judea, o de la tribu de Judá, o de la tribu de Benjamín, sino que también hace un grupo con ellos de aquellos que se han convertido al judaísmo. De eso hablamos un poco en la enseñanza pasada. Qué interesante las palabras del apóstol Pablo. Vamos a dar un pequeño resumen de lo que el apóstol Pablo escribe aquí. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Oiga bien, es como aquí en Honduras se le conoce un apodo. Tú tienes el apodo de judío. Pero eso sería algo fuerte, decirle a una persona apodo. Entonces la palabra que se usa ahí es sobrenombre. Dice, tú tienes el sobrenombre de judío. O sea, a ti te dicen que eres judío. Pero para el apóstol Pablo, que tiene conocimiento en la Torá y tiene la revelación y la guía del Espíritu Santo o el Espíritu del Mesías dentro de sí, él dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Y ya va a ver usted por qué el apóstol Pablo da esa aclaración ahí, de que tú tienes sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley y te glorías en Elohim. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, aprueba lo mejor. Está bien, porque la ley, ser instruido en la ley, o sea, en la Torá de Elohim, es algo bueno. Aunque no solamente era instruido en la Torá de Elohim, sino que iban incluidos los mandamientos, las doctrinas de hombres, de las cuales también ya hemos hablado en las otras enseñanzas anteriores. Era bueno porque la persona podía vivir una vida aparentemente buena, ¿verdad? Dice, y conoce tu voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, o sea, tú ayudas a aquellos que andan en la oscuridad porque no tienen el conocimiento de Elohim o el conocimiento de lo que instruye la Torá. Tú confías en que guías a esas personas, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de decir el apóstol Pablo a esos judíos, a esos que tenían, según el apóstol Pablo, sobrenombre de judíos. Luz de los que están en tinieblas, dice, ahí está, luz de los que están en tinieblas. 20, instructor de los indoctos. Un indocto es aquel que no ha sido instruido, una persona que no ha estudiado. En este caso, que no ha estudiado la Torá o la ley
tanto la ley escrita dada a Moisés como la ley oral que tenía el sistema religioso de la época, la ley judía por tradición, o la ley judía tradicional, conocida también como la ley oral o la Torah oral. Instructor de los indoctos, maestro de niños. Un niño es aquel que no discierne bien lo bueno y lo malo. Es aquel que todavía, por su falta de conocimiento, no sabe tomar las mejores decisiones. Entonces, el que tiene sobrenombre de judío, según Pablo, confía en que tiene conocimiento, y por ese conocimiento cree que puede instruir a los demás en el camino verdadero. Pero según las palabras del apóstol Pablo, lo que vamos a ver aquí, también ese que tiene sobrenombre o a lo catracho apodo de judío, también está perdido si no tiene algo importante. Ya va a ver usted de qué se trata. Luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la Torah o en la ley la forma de la ciencia. O sea, la palabra ciencia es la palabra que se usa para conocimiento. Dice la ciencia y de la verdad. O sea, tú te apoyas en eso, tú tienes la confianza en eso. Tú pues que enseñas a otros. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo comienza a hacer una seria acusación sobre esos que tienen sobrenombres de judíos, porque ya lo vimos desde el inicio, sobrenombres de judíos. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, porque recordemos que el sistema religioso había instruido de tal manera que las personas se volvían hipócritas, vivían una vida de apariencia como actores nada más, y no realmente eran transformados por la enseñanza de la Torá. Porque aparte de la Torá, tenían la Torá dada por Elohim a Moisés, también tenían sus propios mandamientos, sus propios decretos, sus propios tradiciones, y eso hacía que violentaran los mandamientos dados por Elohim a Moisés. Y al hacer eso, esas personas solamente cumplían con lo externo de la ley, pero no llevaban la ley a su corazón para que la Torá transformara su vida. O sea, en otras palabras, eran pura apariencia. El Señor en Mateo 23, en cierta ocasión les dice, esa ya la vimos también, esto ya lo vimos también, les dice que eran sepulcros blanqueados, o sea, que por fuera se miran bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, les dice el Señor. No vamos a entrar en detalle de eso, porque esto ya lo vimos en otras enseñanzas anteriores. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, dice el apóstol Pablo. Tú enseñas porque está el mandamiento que no hay que hurtar, no hay que robar. Pero tú que enseñas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Qué interesante, ¿verdad? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Es una seria acusación la que el apóstol Pablo está haciendo. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Elohim. Tú te jactas de que tienes la ley, ya has sido instruido en la ley y sacas pecho de que has sido instruido en la ley, pero de nada te sirve porque la sigues infringiendo. Recordemos que alguien que infringe la ley es que comete pecado, porque el pecado es infracción de la ley o de la Torah, según 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Elohim. Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿verdad? Por causa de aquellos que dicen haber sido instruidos por Elohim, por la Torah de Elohim, y por todos los mandamientos y doctrinas de hombre que tienen. Y ellos tenían esa doctrina de la separación, que se creían mejores que los demás, mejores que los gentiles, que lo que está mencionando aquí el apóstol Pablo. Ellos decían que los gentiles eran inmundos y que ellos eran santos y que eran puros delante de Elohim, pero realmente simplemente eran apariencia. Dice, por cuanto está escrito, es el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, de aquellos que son descendientes según la carne, y de aquellos también que supuestamente dicen ser parte del pueblo de Elohim. 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha. El apóstol Pablo dice, yo no estoy diciendo que la circuncisión no aprovecha, pero aprovecha cuando, dice el apóstol Pablo, hay que poner atención. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Si guarda la ley.
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De nada sirve que estés circuncidado, lo que está diciendo el apóstol Pablo, si sigues transgrediendo la ley, si sigues transgrediendo los mandamientos. Dice, tu circuncisión cuando quebranta la Torá, cuando quebranta la ley, viene a ser incircuncisión. O sea, sale como que tú estuvieras incircunciso, porque no sirve de nada. De nada te sirve estar circuncidado en la carne, dice el apóstol Pablo, si no guardas la ley. Si sigues quebrantando, sigues practicando el pecado, de nada sirve que estés circuncidado. Esa circuncisión tuya, al quebrantar la ley, al quebrantar los mandamientos y al practicar el pecado, que es practicar el pecado, viene a ser como incircuncisión. Mire lo que dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, aquel que no tiene la circuncisión en la carne, pero guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Al revés. Aquel que no está circuncidado en la carne, pero que le es fiel a Elohim porque guarda lo que Elohim mandó en la ley, en la Torá, dice, no le será tenida su incircuncisión como circuncisión. O sea, ese que guarda las ordenanzas de la ley, que le es fiel a Elohim, que no practica el pecado, no es que no falla, hermano, sino que no practica el pecado, dice el apóstol Pablo, lo que está dando a entender ahí. Dice, ¿no será tenida tu incircuncisión como circuncisión? 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra. ¡Uy, qué interesante esa palabra! Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Por qué dice el apóstol Pablo con la letra de la ley? Porque se quedan con lo externo y su corazón no viene a ser cambiado, no viene a ser transformado. Entonces, esa circuncisión que tiene físicamente, al no ser transformado su corazón, viene a ser incircuncisión. Dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley, que te has quedado solamente con lo externo de la ley, dice, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, en otras palabras, de nada te vale o de nada te sirve estar circuncidado si no guardas la ley. Si solamente te quedas con lo externo de que has sido circuncidado en la carne y todavía hay un problema en tu corazón, como ya lo hemos visto a lo largo de la enseñanza que hemos dado, hermano, que si no es cambiado el corazón del hombre, de nada sirve. El hombre tiene que ser transformado su corazón, y ya vamos a ver a qué se refiere eso. 28. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, el que se ha circuncidado, no es judío por hacer circuncidado, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo. Esa no es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Vamos a centrar la enseñanza de este día en los versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Elohim. Qué interesante eso. La verdadera circuncisión, dice el apóstol Pablo, es la que se hace en el corazón. Una circuncisión en el corazón, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino del Elohim. Hoy vamos a hablar de la circuncisión en el corazón.
Versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Muchos confiaban, a este punto ya mencionamos a qué judíos se está refiriendo, descendientes de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, habitantes de Judea, del territorio de Judea, y aquellos gentiles que se han convertido al judaísmo, a estos judíos, porque ellos son los que tienen la circuncisión en la carne exteriormente, de la que está hablando el apóstol Pablo ahí. Pero el apóstol Pablo dice, no es judío el que tiene la circuncisión exterior, no es judío, o sea, no viene a ser, porque recordemos que con la circuncisión exterior o la circuncisión física, lo que el sistema religioso de la época ofrecía era la ciudadanía, o sea, ser descendiente de Abraham y la ciudadanía de Israel. Esto ofrecía, ya lo vimos en el contexto histórico, bueno, en la palabra se hace referencia a eso, y en el contexto histórico también se puede hallar información acerca de eso. ¿Qué ofrecía el sistema religioso de la época del primer siglo en el judaísmo a una persona que se hacía la circuncisión en física, en la carne? Ofrecían la ciudadanía de Israel. Esa persona venía a ser, según ellos, descendiente de Abraham. Pero, ¿por qué? Y se hacía un judío, se convertía al judaísmo y se convertía en un judío, y según ellos ya era descendiente y por lo tanto ya tenía todas las promesas dadas al patriarca Abraham. Pero ¿qué enseña la palabra realmente? Hoy hablaremos acerca de eso. El apóstol Pablo en el versículo 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de cual no viene de los hombres, sino de Elohim. ¿Qué es la circuncisión en el corazón? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de la circuncisión en el corazón? ¿El apóstol Pablo está enseñando algo nuevo que solamente es mencionado en el Berij Hadashah? ¿O es una enseñanza que está instruida desde la Torá, los profetas y los salmos? Esas son interrogantes que en esta enseñanza vamos a darle respuesta por medio de las Sagradas Escrituras. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la circuncisión en el corazón? El apóstol Pablo está enseñando algo nuevo que solamente se enseña en el Berij Hadashah o en el Nuevo Testamento, o el apóstol Pablo lo que está haciendo es enseñando lo que la Torá enseña en cuanto a la circuncisión en el corazón y lo que enseñan los profetas y lo que enseñan los salmos. Buenas preguntas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a darle respuesta a esas preguntas por medio de las Escrituras, pero antes de darle respuesta a esas preguntas hay que entrar en contexto y vamos a ver un poco, no vamos a profundizar porque no es el tema. El tema de hoy es la circuncisión en el corazón, pero vamos a mencionar un poco de lo que es la circuncisión en la carne. La circuncisión en la carne es mencionada por primera vez en Génesis capítulo 17. Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 17. Y como no es el tema desarrollar la circuncisión en la carne, entonces vamos a irnos directamente al versículo 12. Génesis capítulo 17, versículo 12. Después de que Yahweh le manda a Abraham a hacer que él y todos sus descendientes, tanto los extranjeros como aquellos que eran comprados a precio, sus siervos tenían que hacerse la circuncisión, le dice específicamente cuándo se van a hacer esta circuncisión. Dice el versículo 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero,
a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿A qué edad? A edad de 8 días. 8 días de nacido tenía que tener el niño para ser circuncidado. Ese es el mandamiento dado por Yahweh a Abraham cuando le da la señal del pacto, que en este caso es la circuncisión en la carne. Ahora bien, lo interesante es por qué específicamente es al 8º día. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a ver Génesis capítulo 21, versículo 4. Génesis capítulo 21, versículo 4. Dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Elohim le había mandado. El primero que fue circuncidado al 8º día, a los 8 días de nacido, fue Isaac, que fue el hijo de la promesa. Isaac es el hijo de la promesa y es el primero que es circuncidado al 8º día, porque Abraham se circuncidó de 99 años e Ismael se circuncidó de 13 años. Y el primerito que se circuncida a los 8 días de nacido es Isaac. Interesante eso. ¿Por qué? Porque Isaac es el hijo de la promesa. Levítico 12:3. Levítico 12:3. Y al 8º día se circuncidará al niño. Y al 8º día se circuncidará al niño. Esa es la circuncisión como mandamiento en la Torá. Se le ordenó a Abraham. Abraham la cumplió al circuncidar a Isaac. Y ahora en los libros, ya cuando ya es dada la Torá, en una de las instrucciones de la Torá escrita, dada por Elohim a Moisés, se está dando el mandamiento en Levítico 12:3, y al 8º día se circuncidará al niño. Ahora vamos a ver Lucas 2:21. Lucas capítulo 2, versículo 21. Dice, presentación de Yeshua en el templo, tiene como tema ahí la Reina Valera. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Yeshua cumplió este mandamiento dado también en la Torá, dado a Abraham primero, después confirmado en la Torá, cuando se dio la Torá escrita. Ahora Yeshua está cumpliendo ese mandamiento de circuncisión. Bueno, no fue Yeshua que cumplió el mandamiento, fue José, en este caso, que era el padre terrenal que le fue puesto a Yeshua, ¿verdad? Entonces, José cumple el mandamiento de circuncidar a Yeshua al 8º día. Algo interesante de la circuncisión en la carne, o la circuncisión física como señal del pacto con Elohim y la descendencia de Abraham, es que el niño tenía que ser circuncidado al 8º día. ¿Qué significa? ¿Qué enseñanza tiene esto que el niño era circuncidado al 8º día? Según la palabra del Señor, el día 8 o el número 8 es un nuevo comienzo. Significa un nuevo comienzo, comenzar de nuevo o renovar nuevamente algo. Entonces el número 8 tiene que ver con un nuevo comienzo. En otras palabras, es como ser es una sombra y figura de una nueva criatura o una nueva creación. Por eso era específicamente el mandamiento, la instrucción de la Torá, era que al 8º día, ojo, en la letra era el 8º día, pero en lo espiritual eso involucraba que la persona nacía físicamente, pero tenía, según la enseñanza espiritual de la Torá, instruida en la Torá, tenía que volver a comenzar nuevamente. Ojo a eso, por favor, yo quiero que pongamos atención a eso. Es de la enseñanza espiritual de la Torá. Pero el problema es que el sistema religioso de la época se había quedado con la letra nada más. Y lo espiritual lo habían dejado a un lado. Entonces, el día 8, ¿por qué? Porque si el niño nació, tiene que tener por seguro que tiene que comenzar una nueva vida para
que es la señal del pacto entre Elohim y los descendientes de Abraham. No es por haber nacido en la casa por descendencia de sangre de Abraham que va a entrar en pacto con Elohim, porque si no hubiera entrado en pacto con Elohim Ismael, los hijos, porque Abraham no solamente tuvo a Isaac como hijo, el primer hijo que tuvo fue el hijo de Agar, la sierva de Sarai o de Sara, que cuando ya le fue cambiado el nombre. Ese fue el primer hijo que tuvo Abraham, Ismael. Después tiene a Isaac, pero no son los únicos dos hijos, porque Abraham, cuando Sara muere, se vuelve a casar, se casa con Cetura, y con Cetura tiene más hijos todavía. Entonces, pero los hijos de Cetura no son tomados como descendientes de Abraham para entrar en pacto con Elohim. El único hijo que fue tomado en cuenta para el pacto con Elohim fue Isaac. Por eso a Isaac se le conoce como el hijo de la promesa. Ismael fue circuncidado. Los hijos de Cetura aunque la palabra no lo dice, pero es algo lógico que fueron circuncidados, porque Elohim le mandó a Abraham que todos sus hijos, todos los descendientes de él tenían que ser circuncidados, aunque fuesen hijos de extranjeros o comprados a precio, ¿verdad? Entonces, desde lógica, los hijos de Cetura también fueron circuncidados. Tenemos también el caso de los dos hijos de Isaac, Esaú o Edom, también, que es el mismo Edom en las escrituras, y Jacob, que se le cambió el nombre más después por Israel. Vemos que los dos fueron circuncidados también, pero quien fue tomado como descendencia para reafirmar el pacto Elohim con él fue Jacob, no Esaú. Entonces Esaú no tiene herencia entre el pueblo Kadosh de Elohim. Y así podemos ver ejemplos en la palabra. No es la descendencia, no viene por la circuncisión. No viene por la circuncisión. Física, hay que aclarar, física, ¿verdad? Sino que ese descendiente, según la carne, tiene que tener un encuentro, con Elohim, y al tener un encuentro con Elohim, tendrá un nuevo comienzo. Pero ¿qué es eso de encontrarse con Elohim y comenzar una nueva vida con Elohim? Eso lo vamos a hablar, porque la Torah lo enseñan los profetas, lo enseñan los salmos y lo enseña el Berij Hadashah también. Y en el sistema religioso de la época, como solo se basaba en las letras de la Torah, no ponían o no instruían al pueblo acerca de esto. Igual el sistema religioso de hoy en día, el Berij Hadashah, toma el Berij Hadashah y no entiende. ¿Por qué? Porque no entiende el pacto de Elohim con Abraham. Vamos a ver. Otra cosa interesante de la circuncisión física, porque estamos hablando un poco de la circuncisión física ahorita. Otra cosa interesante de la circuncisión física, que no es el niño, aquel que es circuncidado al octavo día, no es él el que está cumpliendo el mandamiento. El que cumple el mandamiento es el padre, no es el niño, porque el niño no tiene la opción de elegir si va a ser circuncidado al octavo día. Es el padre el que tiene que cumplir con ese mandamiento, esa instrucción, esa enseñanza de Elohim, de circuncidar a su hijo al octavo día, a su hijo varón. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque Elohim lo que está instruyendo es que quien me va a circuncidar a mí, no me quiero adelantar, vamos a dejarlo ahí nada más, no me quiero adelantar porque más adelantito lo voy a hablar. Vemos que es el padre el que va a cumplir con ese requisito de circuncidar a su hijo, no es el niño el que se va a circuncidar solo o el que va a tomar la decisión de circuncidarse. Es el padre el que lo va a circuncidar o el que va a cumplir con el mandamiento de circuncidar a su hijo. Y esto es importantísimo de tomar nota de esto y entender eso. Ya está incluido en la Torah. Ahora bien, hoy que ya sabemos un poco de la circuncisión en la carne, vamos a ver qué es la circuncisión en el corazón hablada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, tenemos que responder esa pregunta que nos hicimos.
El apóstol Pablo, ¿a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando habla de la circuncisión en el corazón? Esa es la primera interrogante o la primera pregunta. La segunda es, el apóstol Pablo está enseñando algo nuevo que solamente se enseña en el Berija Dachau en el Nuevo Testamento. Esa es la segunda interrogante. La tercera interrogante sería, ¿o es algo que ya está instruido en la Torá, en los profetas y en los salmos? Lo que el apóstol Pablo está hablando de la circuncisión en el corazón. Vamos a verla. Vamos a ver qué manda Elohim al pueblo en Deuteronomio capítulo 10. Recordemos, volvamos. Yo quiero que por favor entienda, hablé un poquito de la circuncisión en la carne o la circuncisión física para que usted entienda. La circuncisión es al octavo día. ¿Por qué? Porque al ser circuncidado al octavo día, lo que está dando a entender es que esa persona tiene que tener un nuevo comienzo, tiene que renovar algo. Su relación con Elohim tiene que renovar, tiene que ser, es como volver a nacer o comenzar de nuevo. Eso es renovarse interiormente, la circuncisión física. Vamos a ver qué dice Deuteronomio capítulo 10. No vamos a leer toda la porción porque se nos va a hacer muy larga, hermanos. Mire lo que está de antemano la Reina Valera 1960, mire lo que hace aquí. Porque lo que se hace en este capítulo 10 de Deuteronomio es que Elohim renueva el pacto con el pueblo. Porque esto fue, Moisés está contando de lo que ellos habían vivido en el desierto. Y hasta aquí lo que está contando es de cómo el pueblo quebrantó el pacto que había hecho con Elohim allá en el monte Sinaí. De cómo al hacer el becerro de oro, Elohim iba a destruir a la nación, pero Moisés sube al monte, está en el monte e intercede por el pueblo. Moisés desciende con las 2 tablas, con las 10 palabras o los 10 mandamientos, y las quiebra al pie del becerro de oro. Y después de esto, sube al monte a interceder por el pueblo para que Elohim no destruya al pueblo. Porque Elohim le ha dicho a Moisés que va a destruir a todo el pueblo y que de Moisés va a levantar una descendencia para él. De allí va a levantar el pueblo nuevamente. Pero Moisés intercede delante de Elohim por el pueblo y Elohim tiene compasión y renueva el pacto. Aquí no lo vamos a leer, pero aquí lo que se hace es que Elohim le dice a Moisés que se realice 2 tablas de piedra como las 2 tablas primeras y que suba nuevamente al monte para escribir nuevamente las palabras que estaban escritas en aquellas 2 tablas de piedra que Moisés había quebrado. Y Elohim nuevamente renueva el pacto con su pueblo santo Israel ahí nuevamente en Sinaí. De eso se trata esta porción. Bueno, ya poniendo en contexto de que está hablando esta porción, usted para que mire que yo no lo estoy inventando, usted la va a leer en su casa, la va a estudiar. Yo me voy a centrar por la enseñanza, me voy a centrar solamente en el verso 16. Versículo 16. Porque después del versículo 2 en adelante se nos habla de lo que Elohim exige, porque Elohim renueva el pacto, pero está exigiendo esto delante del pueblo, está exigiendo esto al pueblo, que el pueblo cumpla con el pacto. Pero mire el versículo 16, eso es lo que quiero yo de lo que miremos. Versículo 16. Vamos a leer desde el 15 para darle un poquito más de sabor al versículo 16. Elohim le hace saber al pueblo que fue por gracia, por pura gracia que él escogió al pueblo, a sus antepasados, y que escogió a la nación, a la descendencia de Israel. Versículo 15. Solamente de tus padres te agradó Yahweh para armarlos, y escogió tu descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Mire lo que exige Yahweh.
circuncidad pues el prepucio de vuestro... ya no dice de el prepucio físico, este prepucio que está en el órgano reproductor masculino. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahí se habla de la circuncisión en el corazón. Elohim le dice, o Yahweh le dice al pueblo, por medio de Moisés le dice, circuncidad pues el prepucio, pero ya no de tu órgano reproductor masculino, sino el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. No endurezcan más vuestra cerviz. Ahí está la instrucción, la enseñanza, lo que Elohim exige al pueblo para ti tener esa relación de pacto con ellos. ¿Cuál es la única manera? Que ellos circunciden el prepucio, ya no de su órgano reproductor masculino, sino el prepucio de tu corazón. Y así al hacer eso, al circuncidar el prepucio del corazón, ya no sigan endureciendo más su cerviz. Qué interesante. La circuncisión en el corazón mencionada en la Torá. En la Torá. El apóstol Pablo entonces no está hablando de algo nuevo, de la circuncisión en el corazón. El apóstol Pablo está hablando en Romanos capítulo 2, versículo 28 y versículo 29. Está hablando de lo que Elohim le exigió a aquellos que son descendientes de Israel. Por eso Pablo dice, no es judío el que lo es en lo exterior, sino que es judío el que lo es en el corazón. Ahí. Y se hace de la circuncisión del corazón, habla ya. Vamos a ver ahora qué dicen los profetas. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Miren lo que dice Jeremías 4:4. Circuncidaos a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón. Lo mismo que dice allá. Varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague, porque la maldad de por la maldad de vuestras obras. Elohim está demandando también en los tiempos de Jeremías al pueblo de Judá y a los habitantes de Jerusalén que circunciden el prepucio de su corazón. No el prepucio de su órgano reproductor masculino, sino de su corazón. Es interesante esto. La Torá, los profetas están hablando de que Elohim está exigiendo una circuncisión en el corazón, pero Elohim sabe que eso es imposible para ellos. Pero ¿por qué Elohim está pidiendo y demandando algo que él mismo sabe que ellos no van a poder cumplir? Recordemos que la circuncisión, ¿quién la hacía? ¿O quién cumplía con la circuncisión física? El padre. No era el hijo, sino que el padre cumplía con de circuncidar a su hijo. ¿Quién va a cumplir? ¿Quién va a hacer la circuncisión en el corazón, así como hacía la circuncisión física entonces? El padre. Pero no está hablando, en este caso ya no se está hablando de la circuncisión física, por lo tanto ya no se está refiriendo del padre físico, sino de aquel que es el padre espiritual de los hijos espirituales. Si van a ser hijos espirituales, el padre tiene que ser un padre espiritual, en este caso el Padre Celestial. Él será quien haga esta circuncisión en el corazón. ¿Por qué? Porque Elohim sabe que por sí mismos ellos no iban a poder circuncidar su corazón, la voluntad o el corazón.
Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio. Vamos a volver nuevamente a la Torá. Ojo, el apóstol Pablo está hablando de la circuncisión en el corazón y muchos creen que es en el Nuevo Testamento que se enseña de la circuncisión en el corazón. Pablo no está enseñando algo nuevo. Pablo solamente está enseñando algo que ya estaba exigido e instruido en la Torá. La circuncisión en el corazón. Yahweh Elohim está mandando al pueblo para renovar el pacto con el pueblo. Oiga bien, ¿para qué está en Deuteronomio 10:16? Renovando el pacto con el pueblo, le manda que circunciden el prepucio de su corazón y que no endurezcan más su servicio. En Jeremías 4:4 se está enseñando lo mismo. Yahweh está pidiendo lo mismo. La circuncisión en el corazón está demandando Yahweh. Pero Yahweh sabe y es consciente de que ellos mismos no van a poder realizar esa circuncisión en el corazón. Él sabe que el que va a realizar esa circuncisión en el corazón es Él. A todos aquellos que reconozcan que no pueden hacer la circuncisión en el corazón por sí mismos, sino que van a doblegarse delante de Yahweh para que Yahweh circuncide su corazón. Bien importante. ¿Dónde dice esto? Lo vamos a leer en Deuteronomio capítulo 30. Se los dije, ¿verdad? En algunas enseñanzas anteriores, creo que la pasada o la antepasada fue, que les hablaba que en Deuteronomio 30 está el mensaje del Evangelio detallado. Todo Deuteronomio 30 habla del nuevo pacto, de la nueva alianza entre Elohim y su pueblo. El Evangelio. Deuteronomio 30. Vamos a leer específicamente desde el verso 6 al verso 10. Usted puede leer todo en su casa. Vamos a leer un poco antes. Vamos a leer desde el 1, hermanos, 31. Mire, aquí todavía el pueblo ni ha entrado a la tierra prometida, todavía están en el desierto, todavía están allí antes de cruzar el Jordán, antes de que Moisés se despida de ellos, todavía están ahí. Y Moisés todavía le está dando instrucciones y le está dando mandamientos de parte de Elohim y les está hablando de lo que viene a futuro. Porque Elohim sabe lo que el pueblo sabía, que el pueblo iba a quebrantar el pacto, el pueblo se iba a apartar, el pueblo se iba a desviar de sus mandamientos, se iba a alejar de sus mandamientos y como consecuencia de eso iban a ser esparcidos entre todas las naciones. Vamos a ver qué les dice. 31 de Deuteronomio. Vamos a ver 31, aunque nos vamos a centrar en el versículo 6 al versículo 10, pero vamos a leer desde el 1 para entrar en contexto. Usted lo va a estudiar en su casa, espero que lo estudie en su casa. Sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, versículo 28, versículo 19, está hablando de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones por la desobediencia o las consecuencias de la desobediencia. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Yahweh tu Elohim, oiga bien, ni han entrado a la tierra prometida, pero ya se les está diciendo que ellos se van a apartar, les van a venir las maldiciones por haberse apartado, y Yahweh los va a esparcir entre todas las naciones. Los va a arrojar entre todas las naciones. Pero si ellos se arrepintieren en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim y te convirtieres. ¿Recuerdan el primer sermón de Pedro? Yo les invito a estudiar Hechos capítulo 2. En el primer sermón de Pedro, cuando es lleno del Espíritu Santo, capítulo 3 creo que todavía sigue. Ahí pueden leer detenidamente ustedes. Y Pablo, el apóstol Pedro les está hablando a los hijos de Israel, a todos los que habían subido a Jerusalén a celebrar Pentecostés o Shavuot, que es la palabra en hebreo para esa fiesta. Les dice, cuando ellos les dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque ellos al escuchar las palabras de Pedro se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los apóstoles que estaban ahí, varones, hermanos, ¿qué haremos? Dijeron ellos. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepentíos y convertíos.
Mire qué dice acá. Dice, cuando hayan venido delante de ti la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, ya está la palabra arrepentir, en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu Elohim, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim, ahí está. Arrepentir y convertir, que sí, en el hebreo es una sola palabra, es la palabra shu, es la palabra para convertirse y arrepentirse, es la palabra shu. Y la frase completa para hacer arrepentimiento y conversión es Teshuvah. Teshuvah es volverse del mal camino y volverse a Elohim. Cuando una persona se vuelve a Elohim es que se vuelve a los mandamientos. Esto es arrepentimiento según la Torah, según los profetas, según el Brit Hadashah. Arrepentimiento, conversión es cuando una persona abandona la vida de pecado y se vuelve a Elohim, obedeciendo a tus mandamientos, obedeciendo lo que Elohim dejó establecido en la Torah. Esto es arrepentimiento, esto es conversión según la Torah, según los profetas, según los salmos y según el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Dice, y te convirtieres a Yahweh tu Elohim y obedecieres a tu voz. Ahí está. Esto es arrepentirse y convertirse, es obedecer a la voz conforme a todo lo que yo te mando hoy. Esto es arrepentimiento y conversión. Obedecer conforme a todo lo que Elohim mandó al pueblo de Israel por medio de Moisés. Conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire lo que va a hacer Yahweh. Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte. A eso se le llama redención. Hacer volver a una persona del cautiverio, a eso se le llama redención, rescate. Dice, y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Yahweh tu Elohim y de allá te tomará. Importante esto, porque estas palabras no voy a enseñar todavía en cuanto a eso, pero solo le voy a decir esto. Aquí está hablando de la segunda venida del Mesías, cuando todo aquel que haya vuelto al pacto con Elohim, se haya arrepentido, se haya convertido, aunque esté muerto, y si está vivo, los muertos van a ser resucitados, los vivos van a ser transformados, y de los cuatro extremos de la tierra o de los cuatro extremos del cielo, dice Mateo 24, de ahí los va a recoger nuestro Señor Yeshua para llevarnos a su reino eterno, que comienza con el milenio aquí en la tierra. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Yahweh tu Elohim y de allá te tomará. Y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Mire lo que va a hacer Yahweh tu Elohim para que esto suceda. Para que todo lo mencionado en los versículos anteriores, se cumpla. Yahweh lo que va a hacer es, versículo 6, no es la persona la que va a circuncidar el corazón. Yahweh lo exige, pero para que la persona entienda que no va a poder. Así como el niño no se puede circuncidar al octavo día por sí mismo para volver a comenzar, para volver a renovarse, para ser una nueva criatura al octavo día, así tampoco una persona puede circuncidar su corazón por sí misma. ¿Quién va a circuncidar? El Padre. Versículo 6. Y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia. Oiga bien. Y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Yahweh, nuestro Elohim, de circuncidar el corazón nuestro y el corazón de nuestra descendencia? ¿Para qué es? Para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Cuando Yahweh circuncida el corazón de alguien,
es para que esa persona ame a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, y el resultado de de haber circuncidado su corazón, amar a Yahweh con todo el corazón y con todo el alma, ¿cuál va a ser? Que la persona va a vivir. Y no se está refiriendo simplemente a esta vida pasajera, sino que se está refiriendo a vivir para siempre, en el reino prometido por nuestro Elohim. Versículo 7. Y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos. Mire lo que dice. Todas las maldiciones que están en el libro de la Torá las va a poner ya no en la descendencia a la cual él le circuncidó el corazón, sino que la va a poner, yo quiero que ponga atención a esto, y la pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. ¿Sabía usted que la palabra que se tradujo en Mateo 24 como tribulación o gran tribulación es la palabra griega delixis, que no solamente se puede traducir como tribulación, sino también como persecución? Mire lo que habla acá. Las maldiciones que están escritas en la Torá. Dice, y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Dice allá en Mateo 24, seréis entregados a tribulación, dice, o a persecución, que es la palabra de elixir, se puede traducir como persecución también. Es la mejor manera de traducir, pero lamentablemente en la Reina Valera 1970 se tradujo como tribulación, pero la mejor traducción es persecución, porque está hablando Yeshua con sus seguidores. Seréis aborrecidos, bueno, sobre tus aborrecedores, dice, que te persiguieron. ¿Por qué? Porque habrá gran tribulación, gran persecución sobre esos que persiguen al pueblo Kadosh de Elohim, a los santos que se habla en Apocalipsis. Entonces, a los santos, sobre esas personas, entonces sobre los aborrecedores, enemigos, aborrecedores y perseguidores del pueblo Kadosh de Elohim, a ellos les va a venir todas esas maldiciones que están ahí. Versículo 8. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obras unos mandamientos, no, todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es que una persona va a poner por obra todos los mandamientos que Yahweh mandó por medio de Moisés? Cuando Yahweh haya circuncidado el corazón de esa persona. Mientras Yahweh no haya circuncidado el corazón de esa persona para que ame a Yahweh. Oiga bien, qué interesante esas palabras. Para que ames, versículo 6, para que la circuncisión en el corazón es para que esa persona ame a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Por eso en el Nuevo Testamento, si me amáis, ¿qué dijo Yeshua? Guardad mis mandamientos. Primera Juan capítulo 5 versículo 3 dice, y este es el amor a Elohim, que guardemos tus mandamientos, y tus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque está hablando de aquel que tiene circuncidado en su corazón, que va a demostrarlo que tiene circuncidado en el corazón. ¿Cómo? Guardando los mandamientos de Yahweh, amando a Yahweh. La única manera de amar a Yahweh es guardando sus mandamientos. Y la única manera de guardar los mandamientos y amar a Yahweh es habiendo sido circuncidado del corazón. Si una persona no tiene circuncidado en el corazón, no puede amar a Yahweh, no puede guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el amor Elohim, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Más claro no puede estar. Desde la Torah está instruido. Y tú volverás y oirás la voz de Yahweh y pondrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Todos, no dice uno, todos tus mandamientos, los mandamientos de Yahweh que yo te ordeno hoy. Versículo 9. Y te hará Yahweh tu Elohim abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que te gozó sobre tus padres,
Versículo 10. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser eso? Cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Elohim. ¿Para qué? Para guardar sus mandamientos y sus estatutos. ¿Escritos dónde? Escritos en este libro de la ley. ¿Cuál es la palabra ahí para ley? Torah. Torah, ahí está. La palabra Torah es la palabra para ley. Dice, volverá a gozarse sobre ti de la manera que se gozó sobre tu padre, te hará abundar, te hará bendición. Menciona todo ahí. ¿Cuándo va a hacer esto? Cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley o en este libro de la Torah. ¿Cuándo va a hacer esto? ¿Cuándo es que vas a obedecer? ¿Cuándo es que vas a guardar los mandamientos escritos en el libro de la ley? Cuando te convirtieres a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Más claro no puede estar, hermanos. Pero en el sistema religioso no se enseña eso. En el sistema religioso se habla de arrepentimiento, se habla de conversión, pero es un simple sentimiento. En la palabra del Señor, arrepentimiento, conversión, no es sentimiento, es decisión en el corazón. Es una decisión de abandonar el camino del error, el camino del pecado y volverse a los mandamientos de Yahweh. Cuando Yahweh mira que la persona tiene un genuino arrepentimiento y la palabra arrepentimiento y conversión es lo mismo en el hebreo, es la palabra shu. Vuelvo y repito, y la frase completa es teshuvah, o sea, hacer teshuvah es volverse del mal camino para volverse al camino que Elohim nos trazó, y el camino que Elohim nos trazó es la Torah, el camino, los mandamientos, sus estatutos, sus decretos, así como lo dice acá. Dice, cuando obedecieres a la voz de Yahweh tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley o de la Torah. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando te convirtieres a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahí está. Está clarito. Clarito está. Ahora bien, Yahweh dice que va a circuncidar el corazón para que le amemos, para que guardemos sus mandamientos. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible? ¿Qué es la circuncisión en el corazón realmente? ¿Realmente qué es la circuncisión en el corazón? ¿Qué es la circuncisión en el corazón realmente? Vamos a irnos a Jeremías 31:31. Jeremías capítulo 31, versículo 31. ¿Cómo es que Yahweh va a hacer posible eso? ¿Cuándo? Cuando renueve el pacto. Es exagerado, hermano. Así como le está diciendo a Israel allá en Deuteronomio 10, cuando renueva el pacto con ellos, dándole las dos tablas de la Torá nuevamente. Y esto es importante, cuando Elohim renueva el pacto con el pueblo, lo que es darle la Torá, porque la Torá es la garantía de que Elohim ha renovado el pacto con ellos. Dándole la Torá, Elohim lo que está dándole a entender al pueblo es que él está renovando el pacto con ellos, ese pacto de relación, de matrimonio entre él y el pueblo Kadosh, que es Israel. Pero Yahweh le dice al pueblo que el pueblo tiene un problema, y el problema del pueblo es que el pueblo tiene un corazón endurecido, una cerviz que no se doblega, no se dobla, no se inclina. Entonces Yahweh le está diciendo al pueblo que circuncide tu corazón y no endurezca más tu cerviz. En el versículo 16 del capítulo 10 de Deuteronomio está. No endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Allá está renovando el pacto, pero tiempo después, en el tiempo de los reyes, el pueblo nuevamente quebranta el pacto. El pueblo de Israel es dividido en dos pueblos. En dos pueblos se dividió, la casa de Israel y la casa de Judá. Y de eso vamos a hablar después, no vamos a hablar ahorita. Pero mire cómo será posible
la circuncisión en el corazón. ¿Cómo es posible que... Porque cuando Yahweh circuncide el corazón, dice Yahweh que le vamos a amar a Él, que vamos a guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque mire cuál dice el nuevo pacto. El nuevo pacto está prometido en Jeremías 31:31. ¿Cuál es el nuevo pacto? Yeshua viene a morir en la cruz y el día antes de ser entregado, la noche que fue entregado, antes de ser entregado, dice que partió el pan y lo bendijo y les dio de comer, de beber la copa. Y les digo, cuando les dio de beber la copa, les digo, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Remisión, esa palabra remisión quiere decir perdón, para perdón de los pecados. ¿Cuáles pecados? ¿Qué es pecado? Es infracción de la Torá, infracción de la ley. ¿Por qué el pueblo quebrantó el pacto? Por quebrantar los mandamientos, por infringir la ley. Quebranta el pacto. Pero Yeshua derrama su sangre para renovar el pacto nuevamente. Por eso Yeshua, esta es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para la remisión de los pecados. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 31:31. Yeshua es el que renueva el pacto prometido en Jeremías 31:31. Pero Yeshua al morir en la cruz, derramar su sangre, paga el precio. Paga el precio. Derramando su sangre en la cruz para darnos el perdón por haber quebrantado los mandamientos, por haber quebrantado la Torá, infringido la Torá. Ahora bien, pero aparte de ser perdonados, necesitamos que se nos entregue la Torá. Pero ahora ya no va a ser en tablas de piedra, porque la entrega de la Torá es la garantía de que el Señor ha renovado el pacto. Yeshua derrama su sangre, perdona nuestros pecados, limpia nuestros pecados, pero necesitamos la garantía de que ese pacto ha sido renovado. ¿Cómo? ¿Cuál es la garantía? Aquí te habla. He aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién va a hacer nuevo pacto? Con la casa de Israel, la casa de Judá. ¿Dónde están los gentiles? ¿Dónde están los gentiles ahí? Porque aquel que cree en el Mesías, recordemos, aquel que cree en el Mesías, al creer en el Mesías Yeshua, no importa de qué nación sea, de qué país, en qué país haya nacido, es injertado en el pueblo de Israel, en el verdadero olivo que es Israel. Deja de ser gentil y se convierte en pueblo de Israel, se convierte en un israelita más, lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 11 en adelante. Nosotros, dice los gentiles, en cuanto a la carne, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, pero ahora en el Mesías de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los dos pueblos? Necesitamos estudiar las Sagradas Escrituras, hermanos. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarnos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Recordemos que la entrega de la Torá es el contrato matrimonial. Cuando se entrega la Torá, es el contrato. El contrato es la garantía de que ya está unido Yahweh con su pueblo en matrimonio. Pero dice que el pueblo invalidó el pacto. El pueblo invalidó el pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé tu mano para sacarnos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Versículo 33. Mire qué interesante esto. Recordemos que dice Deuteronomio 30. Dice que Yahweh va a circuncidar su corazón para que le amen y así puedan obedecerle y guardar sus mandamientos. Mire lo que dice acá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley, mi Torá. Ahí la palabra para ley es Torá. Torá, hermano. Ahí está. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. ¿Con quién? Con la casa de Israel. Usted que nació siendo gentil, al creer en el Mesías Yeshua, vuelvo y repito, tenemos que sacar. Usted no pertenece a un grupo de una iglesia aparte de Israel. Usted pertenece a Israel.
a esta eclesía que está conformada por todo el pueblo de Elohim, que es Israel. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah o mi ley en su mente y la escribiré ¿dónde? En su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Yahweh, por eso es que vamos a amar a Yahweh. Porque ya la Torah no es que la vamos a tener en piedra, sino ahora va a ser puesta en nuestro corazón. En el nuevo pacto la Torah va a ser puesta. No es que la Torah va a desaparecer. No es que la Torah va a dejar de ser. Porque el problema no era la Torah, el problema no era la ley. ¿Cuál era el problema? El corazón del pueblo que necesitaba ser circuncidado. En el nuevo pacto prometido en Jeremías 31, ahí está el nuevo pacto. El que Yeshua vino a renovar. Ahí está profetizado el nuevo pacto, que Yeshua vino a renovar. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Para qué fue derramada la sangre del Mesías? Para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. Yeshua renueva el pacto, pero la garantía, pero con Yeshua morir en la cruz y perdonar nuestros pecados, borrar nuestros pecados, hacernos libres del pecado y de la maldad que nosotros habíamos cometido, con eso no escribe la Torah en la mente, no pone la Torah en la mente y la escribe en el corazón. ¿Cómo va a ser posible eso? Porque aquí Jeremías nos está instruyendo cómo va a ser la renovación del pacto, perdonando nuestros pecados, poniendo la Torah en nuestra mente y escribiéndola en nuestro corazón. Necesitamos más todavía. Necesitamos más. ¿Cómo va a ser posible la circuncisión en el corazón? Porque la Torah no puede ser puesta en el corazón sin que el corazón sea circuncidado. ¿Cómo va a ser circuncidado el corazón? Vamos a irnos a Ezequiel. Ezequiel, espero que vaya entendiendo, hermano. Y de igual manera, si tiene preguntas, las puede hacer ahí en el chat de Panes y Levadura, de esta enseñanza. Ezequiel 36, 25 al 27. Si usted lee todos esos versículos anteriores y los que siguen después, hermano, se dará cuenta que esto es lo mismo que está hablando en Deuteronomio 30, es lo mismo que está hablando Jeremías 31. El Señor promete de traerlos desde las naciones donde fueron esparcidos y llevarlos nuevamente a la tierra, pero para hacer eso, mire lo que les dice que tiene que hacer primero. Versículo 25. Para hacer eso, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Allá, Jeremías 31, el 34 dice que perdonarán nuestros pecados, nuestra maldad, y no se va a volver a acordar de ellos. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Aquí está. Os daré corazón nuevo. Aquí está. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está, la circuncisión en el corazón. ¿Cuál era el problema del pueblo por el cual el pueblo quebrantó el pacto? El corazón. Un corazón no circuncidado. Y eso hacía que la cerviz no fuera dura y no se doblegara, no se humillara el pueblo delante de Elohim. Ese corazón endurecido o ese corazón incircunciso o esta cerviz
endurecida, eso simboliza el orgullo, la arrogancia del ser humano que no quiere someterse a la autoridad de Elohim. Pero Elohim promete limpiarlos, poner espíritu nuevo dentro de ellos, darnos un corazón nuevo, poner un espíritu nuevo dentro de nosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón que no se doblega, y daré un corazón de carne. Esto es metafóricamente hablando, hermano, porque yo tengo un corazón de carne. Si yo me saco este corazón, es algo que bombea sangre, no es piedra. Está hablando algo metafórico el Señor ahí, algo figurado, un lenguaje figurado. Un corazón de piedra simboliza esa voluntad ingobernable del ser humano. Es más, si nos vamos ahí a la palabra hebrea para corazón, es la palabra lev. La palabra hebrea para corazón es la palabra lev. En otras veces se usa una palabra más extendida, es levá, pero aquí se usa la palabra lev. En la Strong es la palabra H3820, la palabra lev. Mire qué significa esa palabra. Habla de corazón. También usado muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto, de manera similar para el centro de cualquier cosa. Cuando la Biblia habla de corazón, entonces se está refiriendo a esa voluntad del hombre. Siempre nosotros queremos terminar haciendo lo que se nos antoja hacer, o sea, nuestra propia voluntad. Bueno, esto es lo que Elohim dice que va a quitar de nosotros, esta voluntad endurecida para hacer la voluntad de Elohim. Esta voluntad nuestra que se impone a la voluntad de Elohim. O sea, un corazón de piedra, simbólicamente, metafóricamente y figurativamente, es una voluntad endurecida, una voluntad que no se rinde ante la voluntad de Elohim, o ante lo que Elohim manda, o sea, a los mandamientos, a su Torah, a su ley. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, esta voluntad endurecida, y os daré un corazón de carne, o sea, una voluntad sensible. Una voluntad sensible, o sea, una voluntad humilde. Una voluntad humilde. Promete el Señor hacer. Eso no lo vamos a hacer nosotros, esa es obra del Señor. Pero ¿cuándo va a hacer eso? Cuando nosotros decidamos oír su voz. Hagamos teshuvá, hagamos arrepentimiento y conversión. Y el Señor va a hacer la circuncisión física. Es una operación que se hace en el prepucio, en el órgano reproductor masculino. Ahí se hace esa circuncisión. Bueno, es una operación, es algo quirúrgico, una cirugía. Bueno, lo que el Señor está prometiendo es hacer hablándolo así en términos humanos, es una operación a corazón abierto, hermano. Yahweh promete, pero no se está refiriendo, vuelvo y repito, a este pegote de carne que bombea sangre. Se está refiriendo al centro de nuestro ser, donde están nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras metas, nuestras aspiraciones. Es más, es lo que dice la palabra Lev. Ahí está la palabra Lev. Dice muy ampliamente para los sentimientos, la voluntad e incluso el intelecto. Por eso allá dice en su mente, pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Bueno, a eso se está refiriendo de manera similar para el centro de cualquier cosa. Cuando la Biblia habla de corazón, entonces en ese sentido se está refiriendo al centro de nuestro ser, lo que nos gobierna a nosotros, pues. Lo que nos lleva a tomar las decisiones a nosotros, lo que nos lleva a planear lo que queremos hacer, lo que nos lleva a tener los sentimientos que tenemos, los sentimientos de ira, los sentimientos de, podemos decirlo así, de afectos naturales y todas esas cosas. Entonces, hermano, cuando se habla de corazón se está refiriendo entonces a la voluntad humana, que es no se puede rendir al Señor. Yo no puedo cambiar por mí mismo mi corazón, mi voluntad. Es el Padre Celestial el que va a hacer la circuncisión en mi corazón. La circuncisión en mi corazón.
cambiando mi corazón, mi voluntad, cambiando mi voluntad de ser una voluntad ingobernable a ser una voluntad humilde, sumisa delante de Él. Como decía David, David dice, a esa voluntad contrita y humillada. ¿Ya entiende usted ahora la cosa? Al corazón, dice la palabra que se usa es corazón, pero la palabra en hebreo, vamos a ver qué dice Salmo 51 para que mire que no estamos inventando, hermano. Salmo 51. Salmo 51. Ya están los últimos versos del Salmo 51. Versículo 17. 51:17. Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Elohim. Pero al corazón endurecido, incircunciso, de esa cerviz endurecida, como dice Deuteronomio 10, con ese corazón, esa cerviz endurecida, el Señor no puede hacer nada. Pero cuando ese corazón se humilla y esa cerviz se dobla, entonces el Señor hace la obra. Mire, ahí está la palabra para corazón en el Salmo 51:17, es la misma palabra, lev, que habla de la voluntad, del intelecto, los sentimientos. A esta palabra. Volvemos nuevamente. Ahí en Ezequiel. Entonces, ¿está entendiendo, hermano? El problema no era la Torah, el problema era el corazón del pueblo, un corazón duro, una voluntad, una cerviz endurecida. O sea, es alguien que está erguido, el orgullo, la arrogancia del ser humano. Ese era el problema. Por eso el Señor no podía, la Torah no podía hacer la obra. ¿Por qué? Porque no entraba en el corazón. La Torah fue dada para que convirtiera, pero por la dureza del corazón, la Torah ellos la tomaban externamente. Ellos celebraban fiestas, guardaban Shabbat, hacían todo esto. Ya lo vimos en una de las enseñanzas anteriores, que en Isaías capítulo 1 se habla bastante de eso, del versículo 10 al versículo 20, si no mal recuerdo es. Allí se habla de que ellos quemaban incienso, celebraban las fiestas, hacían todo, pero el problema estaba que se quedaban con lo externo, no había arrepentimiento genuino en ellos. Y por lo tanto, Yahweh les dice, venid luego y estemos a cuenta, que se humillaran es lo que Yahweh quería, que se humillaran, pero no se humillaban. Y el sistema religioso de la época de nuestro Señor Yeshua y de los apóstoles era igual. Se quedaban con la letra de la Torah, solo cumplían lo externo de la Torah, pero no llevaban la Torah al corazón para que ese corazón fuera transformado. El espíritu de la Torah lo dejaban a un lado. Y el espíritu de la Torah, el espíritu de la Torah es lo que transforma el corazón. Y así renovar tu pacto con tu pueblo Kadosh. Y por darnos de tu ruach. Entonces el corazón, esta voluntad del hombre, también se le llama la concupiscencia, también se le llama la vieja naturaleza. Por eso en el Nuevo Testamento se le llama de diferentes maneras a esa palabra que es lev en hebreo, a la voluntad del hombre. Esa voluntad que no ha sido circuncidada todavía. Y el Señor quiere circuncidar esa voluntad. ¿Y quién va a hacer posible eso? Él es Yahweh por medio de su espíritu. Pero Yeshua muere en la cruz, paga el precio, la remisión por los pecados, el perdón de los pecados, pero la garantía de que Él ha renovado el pacto entre Elohim y nosotros es que el Ruach HaKodesh venga a morar en nosotros y opere la circuncisión en el corazón. A eso es lo que Pablo le llama la circuncisión del Mesías en Colosenses 2:11 al 15. En la primera enseñanza, en cuanto a este tema del apóstol Pablo y la ley, hablamos acerca de eso, de la circuncisión del Mesías, que es obrada por el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Colosenses, hermanos, capítulo 2, versículo 11 al versículo 15. Colosenses 2, 11 al 15. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Esa circuncisión no hecha con mano,
¿Fue hecha con qué? Con el espíritu, con su espíritu fue hecha esa circuncisión. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. El cuerpo pecaminoso, no es que nos deshicimos de este cuerpo, hermano. El cuerpo pecaminoso carnal, el apóstol Pablo que está dando referencia a esa naturaleza pecaminosa, al viejo hombre, al viejo hombre. Así como la circuncisión en el prepucio, en el órgano reproductor masculino, se echaba, se desprendía de todo ese pellejo, se llama aquí en Honduras, o ese pedazo de piel que recubre el glande del órgano reproductor masculino. Se retira todo eso para que quede al descubierto el órgano reproductor masculino, el glande del órgano reproductor masculino. Así también la circuncisión que el Mesías hace por medio del Ruach HaKodesh, lo que hace es quitar lo que recubre esa voluntad, lo que hace dura esa voluntad, ese corazón del hombre. Aquí se le llama el cuerpo pecaminoso carnal. Esa concupiscencia que nos impedía a nosotros, o nos esclavizaba el pecado y nos impedía a nosotros hacer la voluntad de Elohim, y nos hacía hacer la voluntad de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos, o de la carne, como dice Pablo en Romanos. Las obras de la carne, los deseos de la carne. Bueno, a eso se está dando referencia. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Dónde? En la circuncisión del Mesías. No cuando el Mesías se circuncidó, hermanos. Está hablando de la circuncisión que el Mesías hace en nosotros. ¿Cómo el Mesías hace esa circuncisión en nosotros? Por medio de su espíritu. Porque al Ruach HaKodesh, aparte de llamarse el Espíritu Santo en las Escrituras, también se le llama el Espíritu del Mesías. El Espíritu del Mesías. ¿Dónde? Vamos a verlo. Vamos a verlo dónde. Usted sabe que los profetas hablaban inspirados por el Espíritu Santo cuando venía la palabra de Yahweh sobre ellos. Bueno, hablaban por el Espíritu Santo. Pero mire lo que dice Pedro en la primera carta. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, si no mal recuerdo. Capítulo 1. Ahí está. Dice, versículo 10. 1 Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién, el Espíritu del Mesías o de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu del Mesías que estaba en ellos. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. El Espíritu del Mesías también se le conoce al Espíritu Santo como el Espíritu del Mesías. Romanos 8. Romanos 8. Ya le leímos esta porción. Romanos 8. Ya le voy a decir qué verso. Versos. Gracias a Abacados por darnos a Yeshua. Aquí está. Versículo 9. 8:9 de Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según esa concupiscencia, según ese corazón de piedra, según esa voluntad endurecida que teníamos. Ya no vivimos según así, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, habla del Espíritu de Elohim y está hablando del Espíritu del Mesías porque es lo mismo. El Espíritu del Mesías. Entonces, en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, dice que por medio del Espíritu es que es la circuncisión en el corazón.
Colosenses capítulo 2 dice que es la circuncisión del Mesías. ¿Por qué? Porque el espíritu del Mesías es la circuncisión. ¿De dónde? Mire, aquí lo dice. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. Ahora, ¿cuál fue el poder de Elohim que levantó de los muertos al Mesías? El Espíritu Santo. Ese es el poder de Elohim que levantó de los muertos al Mesías. Dice que por ese poder que levantó de los muertos al Mesías, por ese poder fuimos sepultados nosotros en ese bautismo. ¿Cuál es el bautismo? Lo que se le conoce en el Berit Hadashah como el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua, así como el bautismo en agua es declararle al mundo espiritual que nosotros estamos muriendo al ser sumergidos en el agua, y al ser sacados de las aguas o al levantarnos de las aguas, estamos declarando, por medio de ese acto del bautismo en agua, estamos declarando que estamos muriendo y estamos resucitando para una nueva vida. Así el bautismo en el Espíritu Santo lo que nos hace es morir a nuestra vida de pecado y hacernos vivir para una vida para Elohim. No sé si está entendiendo, hermano. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo no es que usted se revuelque y que empiece a dar vueltas como trompo y que empiece a vomitar y que empiece a gritar como loco. No es eso. El bautismo en el Espíritu Santo se evidencia cuando usted vive una vida no haciendo su voluntad, sino la voluntad de Elohim. ¿Y cuál es la voluntad de Elohim? Está plasmada en la Torá, guardando los mandamientos de Elohim. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es clara. Nosotros somos los que nos desviamos. ¿Por qué? Por la mala enseñanza que hay en el sistema religioso hoy en día. Dice, sepultados con él en el bautismo, pero no se está refiriendo al bautismo en agua. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, en el cual fuiste también resucitados con él. ¿Con cuál? ¿Con quién? Con el Mesías fuimos resucitados, muertos, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Elohim que le levantó de los muertos. No se está refiriendo al bautismo en agua, se está refiriendo al bautismo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando somos inmersos en el Espíritu Santo, cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu? Poner la Torá en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón. Eso es lo que hace el Espíritu. Por eso nuestro Señor Yeshua le dijo a los discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. Y cuando Él venga, os recordará todas las cosas que os he enseñado y os guiará hacia toda verdad. Eso es lo que hace el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ya no morando entre ellos, como lo hacía cuando estaba en carne en nuestro Señor Yeshua, sino que ahora morando dentro de ellos. Esa es la circuncisión del Mesías. Una circuncisión obrada por el Padre Celestial por medio de su Ruach HaKodesh, por su Espíritu Santo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Cómo? Perdonando todos los pecados, porque así estaba escrito en Jeremías 31 al 34, perdón. Que Yahweh iba a perdonar nuestros pecados en el nuevo pacto. Bueno, de eso se está dando referencia. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que clavó el Mesías en la cruz? Las consecuencias o la maldición que nosotros teníamos sobre nosotros por haber quebrantado los mandamientos del Señor. Todo lo que era contrario para nosotros fue clavado en la cruz. Todo fue clavado en la cruz. En la cruz no fue clavada la Torá, como se enseña en el sistema religioso. En la cruz lo que fue clavada fue el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y despojando a los principados de las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí.
Ahí pagó el precio por nuestro pecado, por nuestra maldad, y por medio del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es las arras de nuestra herencia. Gracias, Abacados. Si usted no tiene el Ruach HaKodesh, la Torah no ha sido puesta en su mente, no ha sido puesta en su corazón. Por lo tanto, usted no tiene la garantía de herencia. ¿Quién va a hacer eso? Esto es obra de nuestro Padre Celestial. Escribiendo la Cuando el Ruach HaKodesh viene a su vida, entonces el Ruach HaKodesh, el Padre Celestial, quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne, ya sabe usted qué significa eso, y pone su espíritu en usted para que usted pueda vivir una vida que le agrade a Él. Ya no por mérito propio, sino por la obra que Elohim hizo en usted. No va a ser que usted va a cumplir los mandamientos, usted va a vivir conforme a la Torah por méritos propios. Va a ser por la obra que Elohim ha hecho en su corazón. nos volvíamos hacia ti con todo nuestro corazón. Romanos 6:11. Fuimos sepultados y volvimos a vivir. Nos dio vida juntamente con Él, dice. Vamos a ver qué dice Romanos 6:11. Versículo 6:11 de Romanos. Capítulo 6 de Romanos, versículo 11, perdón. Así también vosotros considerados muertos al pecado. ¿Por qué? Porque nos hizo morir. El Espíritu Santo nos hizo morir a esa antigua vida de pecado. Pero nos hace vivir para Elohim en Cristo. Dice, pero vivos para Elohim en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. Muertos al pecado, pero vivos para Elohim en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. ¿Qué es pecado? Transgresión de la Torah. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Ahí está claro. Entonces, muertos a las transgresiones de la ley, considerados muertos, pero vivos para Elohim. Ahora que ya entendemos esto, podemos entender muchas otras cosas. Es de la circuncisión que Elohim hace en nuestro corazón. Vamos a ver Filipenses 3, ya lo vimos en las otras enseñanzas también. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer versículo 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Eso ya lo expliqué. 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Elohim, y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuál es la confianza que tenemos? Que Elohim hizo la obra en nuestro corazón. Ya, no en el corazón hermano. Vuelvo y repito, en la voluntad endurecida que teníamos antes. A usted le hablaban la palabra antes, pero ¿verdad que no? No se arrepentía, usted no se convertía. ¿Por qué? Porque su voluntad no estaba doblegada a Elohim. Tenía un corazón de piedra. ¿Por qué le podemos obedecer hoy? ¿Por méritos propios? No, por la obra que Él ha hecho en nosotros. El evangelio es poder no del hombre para cambiar, es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El poder de Elohim, la circuncisión obrada en el corazón, un cambio de corazón, un cambio de voluntad. Por eso la palabra dice que Elohim es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Nada es mérito de nosotros, hermano. Todo es mérito de Él, es obra, es la obra de Él. Ahora, si a usted le cuesta vivir para Elohim, hay un problema. Hay un problema, porque no le debería costar vivir para Elohim. No sé si me está entendiendo. Porque si Él hizo la obra en usted, Él mismo va a darle la capacidad de vivir para Él, porque Él es el que hizo la obra. La circuncisión en el corazón, así como la circuncisión en la física, en la carne, es al octavo día. Al octavo día, un nuevo comienzo. Cuando nuestro Señor Yeshua habla del nuevo nacimiento, se está refiriendo a eso.
Es un nuevo comienzo, de modo que si alguno está en el Mesías, dice Pablo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es cuando el hombre comienza una nueva vida. ¿Cuándo comienza una nueva vida? Cuando se encuentra con su Salvador. Le pide perdón al Padre por sus pecados, el Padre le perdona y esa persona comienza una nueva vida cuando el Padre hace la obra del nuevo nacimiento en esa persona. Obra del nuevo nacimiento es cuando el corazón de piedra es cambiado por un corazón de carne, o sea, en el sentido figurado, en el sentido metafórico, esto significa cuando la voluntad dura del hombre, esa cerviz endurecida, se doblega por medio de la obra de Yeshua, por medio de la obra del Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh es la garantía. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh es el que pone la Torah en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón y nos hace vivir una vida que le agrada a Elohim. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Capítulo 1, hermano. Capítulo 1. Gracias a Abacados por darnos a Yeshua y así renovar tu pacto 13. con tu pueblo Kadosh. Efesios 3, 1 al 13. La entrega de la Torah fue la garantía de que el Señor había renovado el pacto con ellos. La entrega de la Torah en el Berij Hadashah, así como lo enseña Jeremías 31, que va a poner la Torah en nuestra mente y la va a escribir en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo, como lo dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al versículo 27, es la garantía de que usted y yo, ahora Elohim, ha renovado el pacto con cada uno de nosotros y nosotros somos parte de su pueblo, la esposa de Elohim. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello es una marca de propiedad. Somos propiedad. El Espíritu Santo es el sello, es la marca de propiedad que Elohim pone sobre cada uno de nosotros. Dice el Espíritu Santo de la promesa, que es, el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa palabra arras, eso es garantía. Esto es garantía. Ahí está. La palabra arras en griego es la palabra arjabón. Arjabón, no sé si la leo bien en griego, porque es en griego esa palabra, y significa promesa, parte de dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía. El Espíritu Santo es la garantía de la herencia, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y el Espíritu Santo está en nosotros, quiere decir que la Torah pues ha sido puesta en nuestra mente y ha sido escrita en nuestro corazón. Ya no vamos a obedecer a la fuerza porque nos obliguen, vamos a obedecer porque el Espíritu Santo nos va a llevar a obedecer. Porque amamos a Elohim, y amamos a Elohim porque nuestro corazón fue circuncidado, nacimos de nuevo, somos nueva criatura por medio de la obra del Ruach HaKodesh en nuestra vida. Perdonados nuestros pecados por la sangre de nuestro Mesías Yeshua, Él subió al cielo para que el Ruach HaKodesh descendiera en nosotros y el Ruach HaKodesh hiciera la obra del nuevo nacimiento en nuestra vida, pusiera la Torah en nuestra mente y la escribiera en nuestro corazón. Maravillosa es la palabra del Señor. Hasta aquí vamos a llegar, hermano. Si tiene alguna pregunta en cuanto a este tema, hay mucho más que hablar, hermano. Lo que pasa es que no se puede hablar todo de un solo, pero hay mucho que hablar. Pero con lo que yo le di hoy, usted puede extenderse en esta enseñanza. Hay mucho de qué hablar. Terminamos con Filipenses 3, entonces 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes?
los que en espíritu servimos a Elohim y nos gloriamos en el Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque por medio de él se hizo la obra en nosotros. Él murió para que por medio de su sangre obtuviéramos el perdón de los pecados, fuera renovado el pacto, y la garantía de que ese pacto fue renovado es cuando el Padre envió su Ruach HaKodesh y puso la Torah en nuestra mente y la escribió en nuestro corazón. Es la garantía de que el Padre renovó el pacto con nosotros, que somos su pueblo Kadosh. Dice, gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne. No tenemos confianza en la carne, tenemos confianza en que Elohim hizo la obra en nuestra vida. Somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Ahora hemos muerto a nuestra antigua vida de pecado y hemos vuelto a vivir para Elohim, no haciendo nuestra propia voluntad, sino haciendo la voluntad de aquel que nos creó. Y la voluntad del que nos creó está expresada en su Torah, en su ley, en los profetas, en los salmos y en el Berij Hadashah. Conozcamos la verdad, hermano, porque la verdad es la que nos va a hacer libres. Oremos, elevemos palabras de oración a nuestro Abba Kadosh. Nuestro Señor Yeshua dijo que si alguno no tiene el espíritu del Mesías, dice que podemos orar. Él dijo, si vosotros siendo malos saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a aquel que te lo pida? Si usted ya se arrepintió realmente, hermano, si usted ya se convirtió de su mal camino, ya decidió cambiar su mal camino, ese camino, esta vida de estar transgrediendo los mandamientos del Señor una y otra vez, pero si usted está arrepentido de esa vida y quiere volverse al Señor, vuélvase en genuino arrepentimiento, haga techuvá y vuélvase al Señor y dígale al Señor, Señor, haz la obra del nuevo nacimiento en mi vida. Haz la circuncisión en mi corazón. Quita este corazón de piedra. Pon un corazón de carne. Cambia mi vida. Transforma mi vida. Hazme vivir para ti. Es algo que yo no puedo hacer, dígale. Pero tú puedes hacerlo por medio de la circuncisión del Mesías, que hace la obra por medio del Ruach HaKodesh. Que el Espíritu Santo venga a mi vida, me transforme, me haga renovación en mi vida, renueve el pacto entre tú y mí, y yo le puedo decir, y quiero vivir para ti. Hazme morir a mi vieja naturaleza, a mi viejo hombre, y hazme vivir para ti, Padre Celestial. Oremos. Amado Abba Kadosh, bendito es tu nombre por todos los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Bendito eres tú. Gracias por la obra maravillosa que tú has hecho en nuestra vida. Hoy entendemos lo que Pablo realmente enseña en tu palabra, Señor, en el Berij Hadashah, en sus cartas. Ya que él estaba en contra de todos los mandamientos que aquellos hombres se habían inventado, Señor, y estaban en contra de esos hombres estaban en contra de lo que tú enseñas en tu bendita palabra, en tu bendita Torah. Hoy podemos entender a Pablo, Señor, que por mucho tiempo nosotros estábamos extraviados y malinterpretábamos lo que Pablo decía, pero hoy conocemos que él hablaba algo que ya estaba instruido en tu Torah, ya había sido profetizado por los profetas y estaba escrito también en los salmos. Te damos gracias, Señor, por la obra del Ruach HaKodesh en nuestra vida. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor, por medio de la sangre de nuestro Mesías Yeshua. Gracias, Señor, por darnos de tu Ruach, Señor, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, Señor. Bendito es tu nombre, santo, sublime eres tú, digno de toda honra, de toda gloria, Señor. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Que cada uno de los hermanos que escuchen esta enseñanza, Señor, esta enseñanza les lleve, Señor, a conocerte a ti verdaderamente y que puedan ser de edificación y de bendición para sus vidas, Señor. Todo lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Quiero hacerle una invitación. Si nos ha visitado al canal varias veces y todavía no se ha suscrito, suscríbase. Dele like, active la campanita para que se le notifique cuando haya una nueva
una nueva enseñanza, una nueva grabación, cuando se suba un nuevo canto. Hemos estado subiendo cantos también que el Señor me ha permitido escribir. Toda la honra es para Él. Nada de lo que nosotros hacemos lo hacemos por mérito propio. Ya vimos que toda la obra, todo el mérito es de nuestro Abacados, cuyo nombre es bendito por los siglos de los siglos. Que el Señor pueda derramar bendición sobre su vida, que le conceda de su shalom, la cual sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.